La universidad tiene un rol importante, creo yo, a la hora de pensar los 40 años de democracia, tanto pensar las 4 décadas que pasaron como para pensar hoy en día, bueno, un balance y las perspectivas hacia adelante, ¿no? Me parece que una de los aportes que han enriquecido, me parece a mí, a la reflexión sobre la dictadura y sobre las consecuencias fue un aporte significativo de muchos docentes, muchos de ellos exiliados, sobrevivientes de los campos de concentración, que se dedicaron en los primeros 80 a pensar el sistema de campos de concentración, a pensar las consecuencias, las transformaciones estructurales del modelo de acumulación, una cantidad de conocimiento, de reflexiones que se constituyeron en una base sobre la cual nos paramos, ¿no? Y me parece que esas producciones de aquellos maestros, que muchos de ellos hoy ya no están, pudieron además trascender los límites que a veces nos cuesta mucho, los límites de la universidad o del aula, y se constituyeron en parte de nuestro sentido común, del modo de pensar, del modo de reflexionar. Así que me parece que en ese sentido es como la universidad tiene una larga tradición en ese sentido, y es muy importante, o fue muy importante en estos 40 años, y creo que debería ser muy importante también para pensar en todo lo que la democracia no ha logrado todavía, ¿no? O sea, me parece que hay que salir de la idea de la democracia romantizada, como no es ni todo bárbaro, ni todo para criticar, hay que encontrarle lo que hemos podido y lo que no, y en eso que no, yo creo que la universidad tiene un rol importante que jugar para pensar y planificar y aportar desde la producción de conocimiento, digamos. Hay un tema que es que los derechos hoy se los entiende como derechos individuales. Y eso no era necesariamente así, ¿no? La lógica de los derechos, que proviene si se quiere, de la Revolución Francesa, ¿no? Uno se podría ir hasta allá lejos, era una lógica de la igualdad, del acceso, los derechos eran universales, ¿no? Y ahora se asocia a los beneficios o a la satisfacción de las necesidades, y son necesidades, no necesidades sociales o construidas socialmente, sino necesidades individuales. Entonces, en esa dicotomía, en esa resignificación aparece una dicotomía entre las necesidades de unos y de otros, que siempre son en términos individuales, y que cuesta zanjar, ¿no? Para unos, todos nos sentimos insatisfechos, todos sentimos que nuestras necesidades no son, que no hay respuesta sobre esas necesidades, todos se las reclamamos al Estado, que son quienes se supone deben garantizar esos derechos, pero no hay una construcción de esos derechos como un bien colectivo. Y entonces, al no haber esa construcción, no hay responsabilidad, no hay obligación, no hay una asunción de la responsabilidad cuando yo accedo a un determinado derecho. Por ejemplo, tenemos acceso a la universidad pública. Eso implica una responsabilidad para quienes tenemos la posibilidad de estudiar en la universidad pública. No es que, es mi derecho y yo después con eso hago lo que quiero, ¿no? Esa lógica del beneficio personal, en el cual la comunidad tiene que darme lo que yo necesito, pero yo después no le debo nada a nadie, y todos los méritos son míos y todos los problemas son del colectivo, de ese otro, de ese Estado que no se sabe bien quién es, me parece que lo que termina generando es una confrontación entre pares, donde unos dicen, bueno, yo a vos no te debo nada porque yo estudié, me pelé las pestañas y gracias a eso tengo lo que tengo, y el otro le dice, ¿por qué tengo que financiar yo que vos hagas lo que quieras con tu profesión, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, que es que no estamos pudiendo ver al otro como un par, no estamos pudiendo ver una comunidad que nos antecede y que va a seguir y va a continuar cuando nosotros ya no estemos. Eso se ha perdido en todos nosotros, ¿no? En quienes se ubican en la defensa de los derechos y quienes se ubican diciendo, bueno, los derechos son infinitos, ¿no? Cuando Milei dice, si es por las necesidades son infinitas, y si uno lo piensa en términos individuales, donde necesidad y deseo es lo mismo, y donde es tan necesario alimentarse como, no sé, comprarse un televisor,
Y sí, tiene razón, son infinitos, porque los define cada uno individualmente sin relación con ningún otro. Y sí, entonces, en ese contexto son infinitos. Y ahí me parece que está el problema, que habría que poder, no sé, destrabar de alguna manera. Hay una resignificación del 2001 que proviene, yo creo, de un análisis de la crisis del 2001 que se pierde de ver la lucha del 2001, ¿no? Y ahí hubo un quiebre que no nos permite darnos cuenta que lo que vino después, que eso a lo que el kirchnerismo llamó la década ganada, no fue ganada por 1, 2 o 3 que bajaron un cuadro, sino que fue el resultado de 2, 3 décadas de una lucha incesante contra el neoliberalismo, por memoria, verdad y justicia, por, ¿no? Todo ese periodo quedó obturado. Y entonces efectivamente los derechos aparecen como algo que el Estado da, ¿no? No algo que se ha conquistado, que se ha ganado, por lo que se ha trabajado colectivamente. Hay efectivamente una invisibilización de eso, me parece. Las redes sociales son un tema enorme, ¿no? Yo creo que entre otras cosas son un tema enorme porque a quienes nos toca hoy ponernos a pensarlas, no somos nacidos y criados, ¿no? O sea, llegaron, nosotros tratamos de adaptarnos, de hecho muchas veces lo hacemos mal, ¿no? Y los jóvenes se ríen de que usamos mal tal red o tal otra, y entonces tenemos la tendencia a decir, cual ludista rompedor de máquinas en la revolución industrial, volvamos al estado de naturaleza, digamos. Y eso yo creo que nunca es productivo. Eso no tiene sentido y las nuevas generaciones ya nacen con eso, ¿no? Hay que encontrar nuevas formas de construir comunidad teniendo en cuenta que esas herramientas son parte ya de nuestros modos de relacionarnos y que como cualquier herramienta se podrá utilizar para distintas cosas, ¿no? Como que la herramienta, demonizar la herramienta me parece que no tiene sentido. Sí es verdad que bueno, que estas herramientas las manejan determinados sectores y no otros, que son propiedad de determinados sectores y no otros, y que todos esos datos que se producen y que después se venden son propiedad privada, ¿no? De los dueños de estas herramientas. Hay una socióloga estadounidense, Shoshana Zuboff, que plantea incluso que nosotros dejamos de ser los consumidores y pasamos a ser el producto, ¿no? Que los datos que se recaban, digamos, de la minería de datos y demás, son la mercancía, es donde se produce valor hoy en día. Pero bueno, será una pelea, así como lo es la redistribución del ingreso, digamos, lograr de alguna manera tener control sobre esa información, sobre lo que hacen esas empresas, estatizar quién te dice en algún momento esos datos o impedir que las empresas los guarden. Ahora, las redes en sí mismas no necesariamente me parece que son un problema, digamos. En todo caso es un problema cómo se usan hoy en día y cómo nos aíslan, ¿no? Pero yo creo que igual hay una lógica neoliberal que nos lleva a aislarnos, que es anterior a las redes, y que entonces, incluso aunque sacáramos las redes, esa lógica de construir pequeñas tribus de homogéneos y tener cada vez más lejos a los que son distintos, uno las puede encontrar en la urbanización, en esos paredones que separan los barrios, o en el surgimiento de las escuelas privadas, donde cada vez los estudiantes se juntan con los iguales, donde no hay diversidad en las aulas. Hay un proceso que es anterior a las redes y en todo caso habrá que poner la mirada ahí, me parece, y en ver cómo logramos construir de nuevo o construir una comunidad de diversos, de distintos, de eso, ¿no? Desde el respeto, desde el debate. Pero sí, tiendo a pensar que no son las redes el problema como central. Los jóvenes tienen que esta nueva situación de los jóvenes, ¿no? Esto que nos preocupa tanto a los adultos y con razón, creo yo, no quiero relativizar, pero tiene como dos caras. Por un lado tiene esa cara de que
se sienten interpelados por algunas opciones que son realmente problemáticas, que excluyen, que generan además violencia, ¿no? Que convocan a la violencia de un modo a veces muy preocupante, pero al mismo tiempo también cargan en esa acción desde los jóvenes, ¿no? Mirándolos desde ellos, un acto de rebeldía. Y eso para mí siempre es una posibilidad, ¿no? En todo caso, habrá que pensar por qué los interpela eso y no otra cosa, pero yo en ese acto de rebeldía, en esa capacidad de acción, en ese tomar la palabra, siempre creo que es un material con quien uno después puede, bueno, intentar trabajar, ¿no? Siempre me asusta más, a mí me asusta más que los votos a Milei la abstención, digamos, ¿no? El sentir que no tiene ningún sentido ir a votar o que no tiene ningún sentido expresarse, o que eso siempre me preocupa más porque me parece bueno, que implica una resignación. El voto a Milei puede implicar una esperanza, hay una cuota de esperanza en ese voto, en decir hay una posibilidad de una alternativa. Aunque uno crea que no es esa, aunque uno crea que eso no es una alternativa y que lo que hay de alternativa es peor que lo otro, sí hay como una esperanza ahí o incluso un enojo. El enojo también es productivo, digamos, ¿no? Uno del enojo saca gran parte de las cosas que hace, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido me da como esperanza. Sí creo bueno, que es preocupante que se haya vuelto a una idea de que existe algo así como los políticos o la clase política, que son una especie de ente aparte del resto de nosotros, que sí es preocupante que no haya una posibilidad de ver al otro, de construir colectivos, de ser empático con el otro, de entender el sufrimiento del otro. Esas cosas sí me preocupan, pero bueno, siempre creo que hay esa lucecita de esperanza en esa rebeldía juvenil como para salir a convocarlos a algo más constructivo en todo caso.